bienvenido a esto que es Leamos Juntos, el espacio donde estamos leyendo el libro de Lucas y otros libros que creo que son relevantes para el cristiano. En el capítulo anterior acabamos el capítulo número 6, donde vimos que quiere Jesús para aquellos que son bienaventurados en espíritu, aquellos que se confiesan necesitados de Dios. ¿Qué demanda Dios de ellos? Por una parte, Dios demanda que amemos a aquellos que nos persiguen y nos ultrajan, sobre todo siendo cristianos. El mundo reacciona en contra de aquellos que quieren hacer el bien. Y bueno, Jesús nos dice que no debemos devolver ese mal a aquellos que nos atacan, sino ser buenos con ellos, orar por ellos y velar por sus intereses. Por otra parte, también Dios nos exhorta a que dejemos la hipocresía. En esa símil, en esa metáfora tan famosa de la paja en el ojo y la viga en tu ojo, nos enseña que primero tenemos que quitar aquellas cosas que nos impidan ser eficaces en nuestra ayuda a los demás, entre ellas la arrogancia, la hipocresía, la altivez, para que seamos capaces ahora sí de bendecir y ayudar a aquellos que tienen una paja o una viga en su ojo. Nos quedamos aquí. Jesús está dando esas instrucciones a la multitud conformada por sus discípulos, entre ellos sus apóstoles, pero también a la muchedumbre que busca de la sanidad de este profeta, de este Mesías que se presenta no solamente como un buen predicador, un extraordinario intérprete de la ley que interpreta con autoridad, sino que también como alguien que puede sanar enfermos, liberar endemoniados, ayudar a aquellos que necesitan pan. Nos quedamos en la enseñanza, pero vamos a ser interrumpidos por un personaje que está dentro de este conjunto de personas que tienen una necesidad urgente. Vamos a leer el capítulo número 7, versículos del 1 al 9. Dice así: Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él a algunos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: El centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo, y por eso ni siquiera me consideraré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra, y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía: Les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor, al mostrarnos a través de esta palabra una enseñanza que quieres que implementemos hoy en nuestra vida. Discúlpanos, Señor, si hemos tenido poca fe y no hemos creído a tus promesas y tus bendiciones. Pero gracias porque esos momentos de angustia y dificultad, Señor, nos preparan para clamar a ti, Señor, para que no nos quede otra que clamar y acudir a ti, Señor, que tú eres la fuente de felicidad. Ayúdanos a entenderlo antes que lleguen los días malos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora estamos con un siervo en Capernaum, un centurión en Capernaum, que envía a algunos judíos. Es muy interesante. Él, siendo un centurión romano, se ayuda de los ancianos de ese lugar para pedirle un favor especial a Jesús. Ellos hablan de que era una persona justa, que daba al pueblo de Israel, que incluso construyó una sinagoga para ellos. Pero vamos a repasar un poco lo que ha pasado en Capernaum, porque no es la primera vez que se nos presenta Jesús en este poblado. Versículo número 31 del capítulo número 4. Dice así: Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo.
Todos admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: «Déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios». Jesús entonces lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: «¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Entre otras palabras, entre otras cosas que pasaron aquí, es este extraño relato de un endemoniado dentro de una sinagoga, que nadie se había dado cuenta que tenía esa condición y que él estaba en sus anchas, que él incluso dijo: «¿Qué tienes contra nosotros? Yo sé que tú eres el Santo de Dios, ¿has venido a destruirnos?». Un poblado extraño, por una parte porque tiene esta situación, pero también un poblado necesitado de Dios. Vemos después de esos hechos que van con Jesús para que le sane a sus enfermos, para que libere a otros demonios. Y digamos que a diferencia del poblado anterior, este poblado quería que Jesús se quedase. Él tuvo que explicar que tenía él la necesidad de ir a otros poblados, de no solamente sanar a las personas que estaban allí. En esta misma ciudad habitaba este centurión, que incluso había construido una sinagoga. No sabemos, no podría decir si era la misma sinagoga donde estaba aquel endemoniado, o era otra, quizás era una sinagoga pues con otras características, quizás podría ser la sinagoga vieja y la nueva. Pero lo curioso es que no se nos presenta este centurión en el primer relato de Capernaum. Se nos presenta en un segundo relato. Jesús va a la región nuevamente de Capernaum, y ahí es donde el centurión le pide por su siervo. Dice la palabra de Dios que es un siervo al que él amaba. Y entendemos por parte del relato que este centurión era una persona piadosa, porque él no tenía necesidad alguna de levantar una sinagoga para el pueblo judío. Él no estaba allí por popularidad. Él tenía todo el poder para ejercer su autoridad, le amaran o no le amaran, era indistinto. Entonces nos brinca esta actitud tanto de amor al pueblo judío para edificar una sinagoga, como por el amor que tiene el siervo a su propio siervo. Por último, Jesús mismo habla de la fe de este centurión, que primero, sintiéndose indigno de que el Rey de Reyes o un profeta de su categoría llegara a su casa, solamente dice: «Yo confío en tu autoridad a través de tus siervos, no vengas a mí, solamente di la palabra, porque yo mismo sé lo que significa la autoridad, y sé que tú tienes la autoridad sobre demonios, sobre enfermos». Él vivía nuevamente en Capernaum. No sabemos si fue testigo de las liberaciones o de la sanación que había efectuado Cristo, pero creía en ellas, eso es cierto. Creía en ellas, número uno, y se rendía hacia Jesús. Lo consideraba como su Señor. Muy a diferencia de otros personajes que ya hemos visto, que inclusive esperan ver el milagro de parte de Jesús solamente para acusarle, porque no era para ellos un Señor, era para ellos un charlatán o alguien que ponía en riesgo su reputación, su status quo. Muy a diferencia de este personaje. Sin embargo, remarco este hecho: no se nos muestra significativamente el centurión en el relato de la primera visita a Capernaum. No sabemos por qué, pero sabemos por qué ahora lo hace. Sabemos que tiene una necesidad apremiante, que es la vida de su siervo, al siervo que él amaba, una persona que empezaba a considerar como un amigo, o que tenía un favor especial hacia él. Tenemos indicios para pensar que era una persona piadosa, que creía en el Dios de los judíos, por ese tipo de actitudes hacia personas que no les debe nada, que podría tratar literalmente con la punta del pie. En Roma, la ciudadanía era algo muy exclusivo, que muy pocas personas disfrutaban, y las demás personas que no eran ciudadanos podían en muchos casos estar a la merced de aquellos que sí lo eran.
y bien pudo él, como se trata a un animal que ya no funciona para una granja, podía simplemente matarle. Intuimos que él era una persona piadosa, pero ahora no solamente lo intuimos, sino que lo sabemos por la actitud que muestra hacia Jesús, detonada en gran parte por un momento de necesidad. Es controversial que los humanos seamos así, que mostremos nuestra devoción, nuestra capacidad de búsqueda de Dios en los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Creo que no tendría que ser así, porque Dios es Dios siempre. Dios siempre nos provee, y nunca volteamos hacia Él y le dirigimos la palabra. Es incluso irónico que la única vez que te dirijas la palabra a Dios es cuando te va mal, con el puño alzado para reclamarle, cuando nunca le diste gracias en los momentos felices y de abundancia, y nunca obedecimos su voluntad. En este punto está el centurión. Sin juzgarle más a él, yo sé que tú y yo hemos sido iguales. Lo hermoso de momentos de angustia es que Dios, siendo Dios y siendo dueño de todo y pudiendo habernos reprochado en ese momento, oye, ¿por qué nada más me pides cuando necesitas y no acudes a mí para platicar, para que seamos amigos cuando tienes abundancia? Él no lo hace así. Él extiende sus brazos y efectúa los milagros en nuestras vidas. El centurión manifiesta una gran fe, y ese es un punto bien importante de él. Sin embargo, no es el punto más importante. El punto más importante es que con una fe grande o una fe pequeña vayamos a Jesús. Hay gente que con una fe mucho más grande que el centurión, que la tuya o que la mía, se inmola en el nombre de Alá para matar a los infieles, para destruir y para obedecer aquellas acciones que su Dios le pide. Y es una fe grande porque implica creer en la existencia de un cielo y de que la muerte que se está provocando, este atentado contra otras personas, le va a dar la puerta al cielo. Muy pocas personas en Occidente tendrían este nivel de devoción, pero nuevamente no se trata de un nivel de fe. Aunque es hermoso que el centurión tenía la fe para hablar esas palabras, lo más importante de la fe del centurión no es el tamaño de la fe, sino en quién puso la fe. Tenía una fe en aquel que tenía la autoridad para sanar a su siervo. Pudo haber tenido la fe en el César, en sus propias fuerzas, en los médicos de alrededor, pero lo que cambia su estatus de ser un simple centurión a ser un hombre piadoso y alguien que ama a Dios y alguien que espera en Dios, es que su confianza está completamente dirigida al Señor. Hay muchos personajes en la Biblia que manifiestan poca fe. Sin embargo, al colocarla en los hombros de aquel que puede llevarla a buen término, en Jesús, reciben el milagro. No olvidamos esa frase de aquel padre que lloraba por su hijo, o su hija, no recuerdo, y decía, creo, pero ayúdame mi incredulidad. O sea, sí quiero creer, pero es tan dura la situación, pero aún así te deposito mi poca confianza. Lo más importante, lo que debe resplandecernos más, aunque pueda parecer la fe grande del centurión, es que más bien la puso sobre el Señor Jesús. Y Dios nos manda eso. Jesús muestra esta expresión de no he encontrado en Israel, en Jerusalén, en todos estos lugares que he visitado, una fe tan grande como la de este hombre. Les hace esa invitación a que sean como un extranjero, no en general, sino como este tipo de extranjero que manifiesta una fe genuina. Pero esa fe que tú y yo traemos, si la traemos a los pies del Señor, Él puede hacer cosas inmensas con esa fe. También nos queda un poco el saco de que a veces personas que no creen en Dios, que no profesan la religión cristiana, que no han sido educadas en la doctrina, a veces pueden presentar mayor fe que nosotros. Jesús dice en su evangelio que respecto a los fariseos, a los escribas,
Hay ocasiones que los recaudadores de impuestos y las prostitutas les están adelantando en el reino de los cielos. Es una invitación también para voltear al Señor y reconocer que muchas situaciones, en temblores, en pandemia, son los que no creen como nosotros pensamos que se debe creer, los que a veces son más osados para abrir sus negocios, para ejercer sus profesiones allá afuera, para ayudar a otros. Y debe calarnos hondo, porque no es posible que nosotros, teniendo la fuente de agua viva, que es Cristo, manifestemos una poca fe o una nula fe en el Hijo de Dios. No es algo para enojarnos y para sentirnos culpables, es algo para reflexionar en qué momento, qué acciones acabaron con mi fe, qué estoy haciendo para no disfrutar de la fe en Cristo, qué cosas estoy permitiendo en mi vida para no ser capaz de sentirme en paz en las circunstancias más difíciles, para después de nuestro amén en nuestras oraciones hacia nuestros enfermos, hacia la gente que amamos, ¿por qué no sentimos paz y tranquilidad? Dejamos a Dios ser Dios y nos ocupamos de hacer su voluntad. Es la gran interrogante, pero también creo que es el gran llamado de Dios a venir a Él. No esforzarnos por tener fe, es que voy a tener fe, sino ir a la fuente y simplemente estar en su presencia, y Él pondrá fe en nosotros. El equivalente al tiempo que pasemos junto a Él y disfrutemos de su presencia y cuidado. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme, por verme en la retransmisión de este video. Estoy considerando seriamente dejar de hacerlos en vivos, porque creo que puedo dar más calidad grabando el video en la cámara sin necesidad de transmitir. Creo que puedo crear un mejor contenido. Voy a ver si es posible en mi tostadorcita, en mi compu, correr los programas de transmisión y también hacer la grabación. Creo que creo que la compu parece dar para eso, y podría tener ambos, aunque la transmisión tenga una calidad mucho menor al video que suba después. Creo que podemos aprovechar de ambas situaciones. De cualquier forma les estaré avisando, y ustedes podrán ver todo esto en KEP FM en YouTube y en Facebook con el mismo nombre de perfil de la página. Podrán ver si es que hago en vivos, o podrán ver si es que hago videos. Si es en YouTube, denle clic en la campanita para que les aparezcan las notificaciones. Próximamente estaré subiendo algunos podcasts con un nuevo formato, en otros al margen. Y bueno, el día de mañana te espero también para que veas el video que voy a publicar, que va a ser sí la lectura de Lucas en el pasaje que sigue, pero también vamos a empezar el programa que les dije la semana pasada, que se llama Venciendo la Lujuria. Puedes encontrar en las notas de este video la liga a un grupo de WhatsApp donde tú podrás tener información del grupo que estamos formando de hombres para ayudarnos en la lucha contra nuestros pecados en la parte sexual. Tenemos la intención franca de rendir esta parte al Señor, de ofrecerle nuestro cuerpo y nuestra sexualidad a su servicio, y no solamente para nuestro deleite egoísta. Deleite egoísta es con lo cual estamos peleando. También, les quiero decir que, recordar que hoy se conmemora la lucha por la mujer, es el Día Internacional de la Mujer, la lucha de los derechos de ellas, de nuestras hermanas, por alcanzar autonomía, o ser libres de la opresión. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, cuando Eva y Adán caen, Eva es engañada y Adán continúa y come de aquella manzana, Dios pronuncia no una maldición, sino una profecía de lo que iba a pasar en el futuro. Y es que le dice a Eva, en particular, varias cosas le dice a Eva, pero que tu deseo será contra el de tu marido, y el de tu marido contra el tuyo. En el momento que ellos comieron del fruto prohibido, que rechazaron el dominio del Señor sobre sus vidas, también rechazaron la armonía en su matrimonio. Lo primero que hace Adán, tristemente, lo digo con mi corazón, es decir, esta mujer que tú me diste me hizo comer el fruto prohibido.
cuando una página antes dijo de esa misma mujer: esta será llamada Isha, porque de mí, de Ish, fue amada, porque de mí salió. Es mi amada, es parte de mí. De haber dicho es parte de mí, empezó a decir esta que tú me entregaste, esta mujer. Empezaron a haber conflictos a través de que ellos decidieron dejar de servir a Dios y ser iguales que Dios. Y la primera consecuencia que vemos, antes que Dios pronuncie palabra respecto a las consecuencias, la vemos allí. Adán despreciando a su mujer, culpándola de todo, haciéndole daño a su corazón, no asumiendo su rol como hombre de, por lo menos, fuimos ambos, y perdón Señor, pero lo cobarde que fue de acusarla a ella, de no tomar una responsabilidad, ni de entender que eran un matrimonio, fue el principio de muchas decisiones malas que tomamos como hombres. Ojo, el pasaje dice, le dice a la mujer, tu deseo será contra el de tu marido y de tu marido contra el tuyo. La pelea es de ambos bandos. Obviamente el que logró pegar primero y el que logra tener un mayor cúmulo de poder puede pegar más fuerte. Pero en esencia ambas partes hemos fallado. El cargo hacia los hombres es mayor, la Biblia lo dice, que sobre nosotros, al tratar ásperamente a las mujeres, se nos viene una maldición de que nuestras oraciones no sean escuchadas. Eso solamente lo dice para los hombres. Nosotros tendríamos que ser la vanguardia y la protección, y tendríamos que habilitar todo para que ellas sean lo que Dios quiere que sean, no lo que queremos nosotros que seamos. En este marco de la lucha de los derechos de la mujer, que muchas mujeres están haciendo, y muchas de ellas nuestras hermanas, nos toca ser bíblicos, ser hombres, y entregar nuestras vidas si es necesario por ellas, sobre todo por la mujer con la cual decidimos compartir una vida, los que están casados o están en vías de buscar eso. Dios nos enseña a través del sacrificio de Cristo, que así como Cristo entregó su sangre y su carne, sus lágrimas, su sudor, por su iglesia, para presentarla como una iglesia pura, así el hombre tiene que fajarse los pantalones y ofrecerle todo lo que necesita una mujer para que sea lo que tiene que ser, para que sea lo que Dios ha querido que sea, no la sirvienta del hombre, que es una pretensión humana y diabólica. Dios quiere para nosotros los hombres, que sirvamos. Dice la palabra de Dios en Efesios, someteos unos a otros en amor. Y el sometimiento particular del hombre hacia la mujer es entrega tu cuerpo, entrega tu vida en sacrificio, así como Cristo lo hizo por la iglesia. Esa es la forma en que un hombre somete su vida, cuando expresa en amor, en servicio a su mujer, lo que Dios ya hizo por él. Conformarse con menos que esto es dejar de ser cristiano. No estoy replicando un discurso feminista. Estoy poniendo los énfasis de la Biblia donde tenemos que sentir el dolor que hemos causado a otros y a otras. Nadie es inocente. La palabra de Dios dice en Romanos, nadie es justo, ni siquiera uno. Y eso se refiere a hombres y mujeres. Pero en el marco de la lucha contra la violencia y en favor de los derechos de la mujer, somos nosotros los que tenemos que revisar si hemos sido veraces y si como iglesias podemos hacer que una chica que quiera ir atrás del feminismo vea a la iglesia y diga, mejor me voy para allá, porque allí me van a mostrar lo que es la verdad. En nosotros queda si somos una posición atractiva para aquellos que sufren y aquellas que sufren, o somos los mismos opresores que continuamos con el sistema de cosas y la profecía que Dios pronuncia en Génesis 3. Cristo dijo, hay de aquel que ponga tropiezo sobre otros. Dios no quiere que seamos tropiezo. Dios quiere que levantemos manos santas, sin ira ni contienda, y oremos por aquellos que necesitan ayuda. Termino con esto. El día de mañana platicaremos sobre el tema de masturbación, sexualidad, y el programa que les sugiero que también sigamos, que es el de Venciendo la Lujuria,
Recuerden, pueden encontrar la liga del grupo de WhatsApp en las notas de este programa y del primer comentario. Cuídense mucho y por favor déjenme sus opiniones sobre esto, si les hace sentido, si les gusta, si no, críticas, adelante. Soy una persona criticable y mi postura no es definitiva, pero me gustaría también que tú escuchases la mía y pusieras en balance tu testimonio y vida delante del Señor. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Kev, de Kev FM. Recuerda, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho, Dios te bendiga y hasta luego.